Hola a todos. Vamos a estudiar hoy la simetría de una función de forma algebraica. Lo primero que vamos a hacer es recordar que era una función simétrica. Teníamos dos simetrías diferentes. Acordaos que podíamos tener la primera de ellas, quizá la más sencilla, es la simetría respecto al eje de ordenada, respecto a este eje. Es decir, si yo doblo por aquí, se pisa una con la otra. Me queda lo mismo. Esa era una forma de verlo gráficamente, ¿no? Muy intuitiva. En realidad, la definición de que era simétrica respecto al eje de ordenada era el hecho de que f de x sea igual que f de menos x. Es decir, que si yo cojo un punto cualquiera de aquí, por ejemplo el 2, y busco f de 2, la busco aquí, estaría aquí. ¿Verdad? Esta sería la imagen de 2. Si me voy a menos 2, debe ser la misma imagen. Debe tener la misma altura. Lo mismo con cualquier número que yo coja. Coja el que coja, este, pues su simétrico es este mismo. Y eso me debe pasar con todos los puntos. Y la clave era esta. Que f de x sea igual a f de menos x. Una vez que hemos visto esto, veamos ahora qué pasa con las impares. Las simétricas respecto al origen de coordenadas. En este caso, que era un poquito más complicado de ver gráficamente, nosotros decíamos, si yo hago un corte por la mitad y ahora la giro, me tenía que quedar par, ¿verdad? Si yo esta la giro y ahora fuese capaz de dibujarla por aquí, pues me quedaría una cosita así, ¿verdad? Si la corto por aquí y le doy una vuelta a este lado. Vale, eso era para verlo gráficamente, para hacerme una idea. La cuestión es, en una función de este tipo, era que si yo cogía una línea cualquiera, que hacía desde aquí hasta aquí, y la alargo, tuviese la misma distancia. Me tiene que quedar igual. Cojo este punto, lo hago pasar por el origen. ¿Veis? La distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Están a la misma altura. Vamos a coger otro color que se vea mejor. Si cojo cualquier punto, este, y busco su simétrico, es decir, busco el origen y ahora busco el que está a la misma distancia, me queda este de aquí. Y me coincide justo con la línea. ¿En qué se traduce esto en condiciones algebraicas? ¿En qué se va a traducir? Se va a traducir en que la imagen de x, voy a volver a pintar una de las líneas, imaginaos este de aquí, fijaos que se ha movido, lo podemos poner en su sitio. Bien, fijaos que esta imagen, f de x, era 2. Pues f de menos x es menos 2. Si cojo el mismo, me tiene que dar la misma altura pero cambiada de signo. Es decir, f de x tiene que ser menos f de menos x. Es decir, el mismo pero cambiado de signo. Esas eran las condiciones que vimos en su día, que las dejamos solo puestas ahí y que ahora nosotros vamos a utilizar para que cuando me den la expresión algebraica de una función, yo sea capaz de, sin dibujarla, determinar si es simétrica respecto al eje de ordenadas, si es simétrica respecto al origen de coordenadas o si simplemente no es simétrica. Bueno, pues vamos a ver cómo se aplican esas dos condiciones con algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es f de x igual a 2x cuadrado menos 5. Como las dos condiciones son, primera condición, f de x igual a menos f de x, entonces decíamos
que mi función era par o simétrica respecto al eje de ordenada, perdón, esta es sin el menos. Cuando las dos imágenes son iguales, entonces es par. Y cuando son opuestas, f de x es igual a menos f de menos x, y me ha faltado el menos. Para esto. F de menos x, entonces es impar o simétrica respecto al origen de coordenadas. Con lo cual yo siempre voy a tener que calcular f de x y f de menos x. F de x es la que me dan, la expresión algebraica de lo que me han dado. Y ahora voy a calcular f de menos x. ¿Cómo se hace eso? Pues para calcularlo, yo me cojo y digo, pues f de menos x es sustituir donde ponga x, pongo menos x. Voy a poner 2 por menos x todo al cuadrado menos 5. El primer paso es cambiar cada x por menos x. Después vamos a jugar un poquito con las cosas que sabemos. Normalmente serán cuestiones de potencia o de signos, de reglas de signos, a ver cómo podemos simplificarlo. Recordamos que base negativa exponente par me vuelve a quedar como si la base fuese positiva, ¿verdad? Luego este signo menos en realidad no va a influir porque está elevado a un exponente par. Luego f de menos x me va a quedar 2 por x cuadrado menos 5. Ya no puedo simplificar más, ya no se me ocurre más nada que hacer. Ahora lo que tengo que hacer es comparar f de x con f de menos x. Si yo comparo una con la otra, tendría 2x cuadrado menos 5 y en el otro lado tendría 2x cuadrado menos 5. Esto es f de menos x y este de aquí era f de x. La cuestión es que si no pongo en medio, ¿son iguales? ¿Son exactamente iguales? Exactamente iguales. Que no cambie ni un signo. En este caso sí, ¿verdad? En este caso son exactamente iguales. Pues le pongo un igual. Como es exactamente igual, como son iguales, estamos en el caso de una función par. Función simétrica respecto al eje de ordenada. Ya hemos visto uno. Veamos otro caso. En este caso vamos a estudiar la función, sea g de x igual a 4x al cubo más x. Bien. Por lo que tenemos, decíamos que tenemos que buscar f de menos x, ¿verdad? Pues voy a hacer ahora g, voy a hacerlo como antes con el otro color. Vamos a hacer g de menos x. Cuando yo haga g de menos x voy a tener 4 por menos x al cubo más menos x. Donde ponía x he puesto menos x. No olvidéis los paréntesis, si no lo hemos liado. ¿Qué podemos simplificar aquí? Vamos a ver, tendríamos que g de menos x es base negativa exponente impar, que quedaba menos, ¿verdad? Y ahora menos por más, menos. Menos 4 por x al cubo. Y más por menos, menos x. Y ya no podemos simplificar más. Si ahora comparamos una con la otra, si ahora yo quiero ver g de x y g de menos x, en el primer caso tengo lo que me han dado, 4x al cubo más x, y en el segundo caso tengo menos 4x al cubo menos x. ¿Son iguales? ¿Son exactamente iguales? Es obvio que no, ¿verdad? Los signos no son iguales. Vale, si no son iguales ya sé que no va a ser una función par. Ya esta no me vale. Si no son iguales, ahora voy a tratar de sacar factor común un menos aquí. A ver si soy capaz. En esta me quedaría igual, 4x cubo más x, ¿verdad? Y aquí puedo sacar menos
y dejar entre paréntesis que me quedaría 4x al cubo más x, ¿verdad? He sacado el menos factor común y me ha quedado esto. Ahora la clave es, voy a comparar lo que me ha quedado dentro de mi paréntesis con lo que yo tenía. Si me han quedado iguales, la diferencia está en el menos, ¿verdad? Entonces podemos decir, como me han quedado iguales, yo voy a poder decir que g de x es igual a menos g de menos x. Porque he tenido menos. En este caso, entonces, voy a tener una función impar. Función simétrica respecto al origen de coordenadas. Esta cuesta un poquito más de ver, pero los pasos son igual que antes, en principio, calculo g de menos x, simplifico lo que puedo, y como claramente no son iguales, intento sacar factor común. Saco factor común el menos, y si al sacar factor común el menos, solo el menos, ¿vale? Aunque si hay un número o algo, no sacarlo, solo el menos. Si al sacar el menos lo que me queda es igual que lo que tenía al principio, entonces sería simétrica respecto al origen de coordenadas. Ya hemos visto los dos casos, veamos otro ejemplo más, a ver si nos sale. Supongamos ahora que f de x es x más 1 dividido x menos 2. Como hemos hecho antes, buscamos f de menos x. Donde ponga x, pongo menos x. Entonces, queda menos x más 1 dividido menos x menos 2. Los paréntesis es verdad que ahora sobran, pero en cualquier otro ejercicio probablemente no. Vamos a simplificar lo que pueda. Me queda que f de menos x es menos x más 1 menos x menos 2. Si alguno ha pensado en dar la vuelta para que quede más bonito, quizá no merezca la pena para que se siga pareciendo a la original. Ahora tenemos que comparar. Está claro que solo viéndolo ya veo que no son iguales, ¿verdad? Como no son iguales, ya sé que función par no va a ser. Voy a sacar factor común un menos. Si saco factor común un menos, me quedaría f de menos x igual a menos, me quedaría x menos 1 partido menos x menos 2. Si lo comparo con la original otra vez, comparo esta con la original, me encuentro con que aquí tengo x más 1 y x menos 1 no son iguales y además el denominador tampoco cuando he sacado factor común. Luego no es ni función par ni función impar. Simplemente no es simétrica ni respecto al eje de ordenada ni respecto al origen de coordenada. Como veis, cuando no es nada, me queda algo intermedio, con signos cambiados. La misma pinta, se parece mucho, pero hay algún que otro signo por ahí que ya no está bien, que ya no coincide. Entonces, en este caso, no se da ninguno de los dos. Luego, no es función simétrica respecto al eje de ordenada ni respecto al origen de coordenada. Cuidado porque podría serlo respecto a otra cosa, pero que nosotros de momento no vamos a estudiar. Bueno, pues ya lo hemos visto de forma teórica, lo hemos visto con 3 casos, ya solo nos queda practicar. Hasta aquí. Saludos.